Nos vamos a la línea telefónica para recibir a Eduardo Gerón. Él es ex juez y abogado penalista. Y vamos a hablar con él por lo que sucedió en Brasil con esta abogada argentina que ya está imputada justamente por el delito racial en Brasil. Recordemos que había hecho un gesto que obviamente fue considerado una burla y bueno, se armó todo un despliegue y una causa a raíz de todo esto. Entonces queremos conocer un poquito más cómo es esta imputación por injuria racial y qué es lo que puede llegar a suceder para entender cómo se da esta situación. Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Sinverso. Ulises y Rebeca lo saludan. Muy buen día, Ulises y Rebeca, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Piacere, como siempre. Igualmente para nosotros también. Bueno, lo decíamos, injuria racial es la imputación que le cayó a esta joven abogada. Efectivamente, en Brasil estos delitos están penados con dureza porque tienen una legislación bastante reciente. Por ejemplo, en el año 2023, o sea, hace apenas 2 años y medio, se lo reformó y se lo equipara al racismo. Se lo convierte en un delito que no solo no admite fianza, por esa razón esta mujer no ha podido dar fianza, sino que también es imprescriptible, o sea que no prescribe. Quiere decir que está alineado con una prohibición constitucional que tiene el Brasil sobre el racismo. Textualmente, estuve leyendo el texto legal que dice que cuando se injuria a alguien ofendiéndolo en su dignidad o decoro en razón de su raza, del color, de la etnia e inclusive de la procedencia nacional. En esos casos se configura el delito. Más aún, incluye contextos como eventos deportivos, eventos culturales y inclusive tampoco permite sacar el delito aunque haya sido hecho en tono de broma. O sea, no tiene atenuante ni siquiera en ese aspecto. Quiere decir que es un delito que tiene una pena que puede ser entre 2 y 5 años de prisión más una multa. Bueno, esto es lo que está asumiendo esta mujer que está en Brasil detenida, está con tobillera y demás, y tiene que afrontar un hecho que realmente para la justicia brasilera y para la ley brasilera no es un delito menor. Ahora, Eduardo, perdón que le interrumpa, pero se Sí. conoció, porque lo primero que se conoce fue el video de esta mujer haciendo los gestos que hizo, pero después, a los días, se conoció la otra parte, que era un video donde los mozos del bar a donde ellas habían ido estaban haciendo gestos obscenos hacia ellas. Entonces, supuestamente, esta mujer responde hacia esos gestos. ¿Eso no puede ser un atenuante como para bajarle la intensidad de la causa de la abogada argentina? Sí, por supuesto, porque además también en ese caso habría que aplicarle la ley a los mozos, Claro. aplicarle en sentido inverso a los mozos. Lo que no quiere decir que queden exentos de pena, porque si se insultan los dos, no quiere decir que entonces ninguno de los dos tenga pena, sino que quizás la pena pueda ser para ambos. Lo que pasa es que, bueno, allí como en toda acción criminal o penal que suceda, uno tendrá que probar en ese aspecto que el Estado que le provocó el ser insultado, el ser injuriado, le impidió controlar tranquilamente lo que decía y demás, entonces poderlo llevar por ese lado a un estado que podría ser, no digo de emoción violenta, pero con alguna equivalencia para demostrar que no se estaba en su sano juicio y lo que se profirió fue algo que como si fuera una respuesta inesperada e impensada, y a lo mejor quizá por ese lado se pueda lograr que tenga una reducción de pena o a lo mejor una exención si se prueba que fue una cosa absolutamente imposible de controlarse por el grado de, así de emoción con que la había asumido o de imposibilidad de dirigir su respuesta. Eduardo, quería consultarte de que ha trascendido de que la Argentina acusada ha recibido amenazas de muerte.
¿Acá hay algún tipo de gestión que se pueda hacer, por ejemplo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por citar un ejemplo, desde la propia Cancillería Argentina, para que en todo caso, en caso de ser sentenciada, termine, no sé, cumpliendo condena en la República Argentina? ¿Hay posibilidad de esto? Eso yo sé que está ligado a cuestiones de extradición, pero ¿cómo ve esa situación? Bueno, esa es una posibilidad que se tiene siempre, que el país que dicta una condena permita que, ya sea quizás no del cumplimiento completo, aquí también en la Argentina hay ese tipo de leyes. Por ejemplo, aquí sucede que una vez que complete la mitad de la condena, se le permite que pueda ir a cumplirla a su país la otra mitad. En Brasil, más o menos estas cosas deben suceder de la misma manera, entonces es posible. E inclusive también si hay una violación de los derechos de la defensa en el juicio y no está amparada en la ley brasilera o los tribunales brasileños no lo toman en cuenta, también hay una posible intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en ese caso siempre actúa para suprimir cualquier fallo que sea violatorio de los derechos humanos o de los derechos de defensa de los imputados, para realmente impedir que eso se concrete, y a veces actúan, no siempre, porque no sé, o sea, una cosa es alegarlo, otra cosa es probarlo, pero cuando se ha acreditado, la Corte, el tribunal ha intervenido y ha impedido que eso, e inclusive más, que eso se concrete, e inclusive más, hasta ha multado a los países que no han tenido ese respeto del derecho de defensa respecto a algunos imputados. Uh-huh. Eduardo, en el caso de esta abogada, el abogado defensor de esta abogada dice que la justicia de Brasil le ha dicho que no pueden salir del país, pero que no hay fecha, no hasta cuándo, no hay nada. ¿Eso también no marca quizás algún error o fallo en este proceso que se está llevando a cabo? Bueno, no. ¿Por qué no? Porque acá sucede exactamente lo mismo. Acá no se sabe. Cuando a uno, por ejemplo, le conceden una libertad bajo fianza o le conceden una prisión domiciliaria o directamente lo ponen preso, no tiene una fecha límite, no le dice, bueno, y el juicio se va a hacer en tal fecha. Eso después está sujeto a los vaivenes porque todo proceso tiene un juicio con un trámite determinado. Y eso de entrada no se sabe cuándo. Ojalá se supieran cuándo se hacen los juicios para que puedan ser rápidamente. Pero esto no representa una violación que no se le diga exactamente cuándo. Ahora, si hay una prórroga indeterminada y pasa el tiempo y no hay elemento y va pasando sin que realmente haya ahí, sí, puede haber una denegación de justicia. Y entonces existe un remedio contra eso, que es pedir a los tribunales superiores que intervengan para que se dicte justicia en un plazo razonable. Claro. Eduardo, en las últimas horas, en las últimas 72 horas, se han detenido 2 tenistas, uno venezolano y uno colombiano. Sí, han habido gestiones por parte de la Cancillería colombiana para que... como también en Colombia tiene un sistema judicial donde el tema de lo que son los tratamientos raciales están condenados, de que directamente se lo terminen juiciando en su propio país, hasta inclusive algún tipo de enunciado por parte del Ejecutivo Gustavo Petro, presidente colombiano, y hasta habían habido comunicaciones con el presidente Lula da Silva. Si se le da ese trato preferencial a Colombia, ¿no puede utilizar la defensa de la Argentina que están haciendo algún tipo de diferenciación selectiva porque a Colombia se le da algún tipo de trato diferencial con respecto a la ciudadana argentina? Bueno, siempre depende esto de los tratados que hayan entre los países. Porque, por ejemplo, hay países con los que se tiene un tratado determinado que se permite de entrada, hay países con los que no se tiene ese tratado, pero en principio se podría invocar, aunque no lo haya, se podría invocar una igualdad ante la ley para pedirlo. De todas maneras, siempre
en justicia hay que pedir las cosas. Los tribunales están para denegarla o no, o concederla. Pero siempre hay que pedirlo porque ese hace al derecho de defensa de cada uno. Muy bien. Eduardo, le agradecemos muchísimo estos minutos y sobre todo por traernos un poco de claridad para entender qué es lo que puede llegar a pasar y también para enseñarnos, ¿no? Para enseñarnos sobre el comportamiento que tenemos que tener incluso, no solo en nuestro país, sino cuando viajamos a otros lugares también, porque eso es importante. Uno se cree que porque se va a otro lado puede comportarse como quiere y no es así. Hay que... Es fundamental eso que decís, es fundamental, clave. Porque realmente uno cuando está en el exterior de alguna manera es embajador del país y está representando a todos. Por ejemplo, esta Argentina que procedió así en Brasil, nos está ensuciando a todos también, porque todos los argentinos de alguna forma estamos en el imaginario colectivo de los brasileros como cometiendo ese tipo de hechos. Por eso creo que lo que decís es fundamental y sabiendo que lo que uno hace no queda dentro de uno, sino que en realidad está salpicando a todos sus connacionales. Tal cual, es así. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias y es un placer hablar con usted. Igualmente, es lo mismo, a la inversa. Gracias. Adiós. Hasta luego.